Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Formando a Distancia. Yo soy Gabriela Quiroz y en nombre del área de formación a distancia de Centro Geo, les agradecemos por estar aquí. Hoy tenemos una emisión especial en modalidad de charla experto a experto, donde hablaremos sobre la planeación participativa para el manejo de cuencas. Para ello nos acompañan dos grandes expertos de Centro Geo. Ellos son la doctora Elena Kotler Ábalos y el doctor José María León Villalobos. Siéntanse bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien, esta mañana. Vale, pues qué gusto encontrarnos y qué gusto poder conversar sobre el tema de cuencas y de planeación. Sí. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Fíjate, cuando yo estaba en la licenciatura, yo estudié en Chapingo allá por principios de los 2000, no hace tanto, digo yo, tomé un curso que era sobre cuencas hidrográficas. Uh-huh. La palabra hidrográfica pues ya me era más o menos familiar, pero la de cuencas realmente no tanto, ¿no? Ahora pues ya los gobiernos, los estados pues han generado muchos instrumentos que hablan de las cuencas. Incluso el término yo creo que ya se ha hecho muy familiar. Sí. En la población en general, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, la gente ya habla de la Cuenca de México, ¿no? Pero para quienes nos ven y nos escuchan, ¿podrías decirnos qué es una cuenca hidrográfica? Sí, hay que comenzar con los conceptos básicos, ¿no? Totalmente. Una cuenca es un territorio que está definido por un parteaguas. Ahora, ¿qué es un parteaguas? Un parteaguas, si ustedes tienen una montaña de este tipo y llega entonces la lluvia, entonces parte de la lluvia se va a ir por una ladera y la otra por otra ladera. Este es el parteaguas, corta el agua, ¿no? Ahora, en esta cuenca, todos los cursos de agua que comienzan desde arriba, porque hay que decir que las partes altas de las montañas, por su posición orográfica, son aquellas que reciben la mayor cantidad de precipitación. Entonces, esos cursos de agua van confluyendo a lo largo de todo el territorio y en un momento determinado, pues van a desembocar. Pueden desembocar en los océanos, a eso se le llaman las cuencas exorreicas, o pueden desembocar en un cuerpo de agua interno, en un lago, el lago Chapala, los lagos que habían en la Cuenca de México, entonces se les llaman cuencas endorreicas. Pero ahora lo interesante de una cuenca es que cada parte de este territorio cumple funciones distintas. La parte alta, que recibe más precipitación, podría también promover la infiltración de agua, siempre y cuando, como es el uso del suelo, ¿no? Si son bosques, si son buenas calidades de los suelos, entonces promueve la infiltración. Si hay rocas permeables, puede también promover la recarga de los acuíferos. En la parte media, que también se llama una zona de acumulación, es donde todos estos cursos de agua van a confluir. Pero son cursos de agua que tienen diferentes concentraciones de materia orgánica, de contaminantes, de sedimentos, diferentes energías. Y luego eso sigue el curso de agua al río principal, a la zona baja, que también se puede llamar zona de emisión. Y como ahí en las cuencas exorreicas que desembocan al mar va a haber una interacción entre el agua dulce y el agua salada, entonces pues es propensa para varios ecosistemas hidrófilos, manglares, ¿no? Tulares. Entonces vemos que realmente a lo largo de la cuenca las funciones son muy importantes, además funciones de regulación del ciclo hidrológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la definición biofísica de la cuenca, pero la cuenca también es un territorio que está ocupado, que está gestionado, que está organizado por sociedades en función de su cultura, en función de su historia, que tienen relaciones de poder distintas, desigualdades y conflictos socioambientales, ¿no? En el 2007, en un trabajo que se hizo entre INEGI, INE y CONAGUA, se delimitaron 1.471 cuencas hidrográficas a nivel nacional. Aquí habría que aclarar que CONAGUA reconoce 653 cuencas hidrológicas. En el país todavía tenemos estas diferencias entre cuencas hidrográficas y cuencas hidrológicas, ¿no? Qué interesante territorio hidrosocial. A ver, todos, seguramente los que nos ven, nos escuchan, y los mismos académicos que estamos aquí en Centro Geo,
pues hemos leído artículos, hemos escuchado videos tuyos y podcast también, porque ya seguramente has hecho por ahí algunos, donde hablas del tema de cuencas. Sabemos que es tu tema principal, pero cuéntanos un poco cómo llegaste a interesarte por las cuencas. Pues mire, yo soy agrónoma, tengo doctorado en ciencias agronómicas y a mí lo que me interesaba era entender la parte de erosión hídrica, ¿no? Además soy edafóloga, entonces me interesaba la parte de erosión hídrica, y erosión hídrica pues significan escurrimientos recorriendo un paisaje y arrastrando sedimentos y arrastrando nutrientes. Pero lo que me interesaba también no es solamente ver el efecto en la parcela, sino también el efecto en el paisaje. Y entonces, pues para ello, digamos que el espacio idóneo era la cuenca. Entonces, así empecé con mis tesis de maestría y de doctorado. Y después, durante 12 años, dirigí el área de manejo de cuencas en el Instituto Nacional de Ecología, ahora el INEC. Y ahí, pues, como el nombre del área lo indicaba, pues trabajaba muchísimo en tema de cuencas y su manejo, en términos de planeación, sobre todo para la cuenca Lerma-Chapala, en términos de priorización, cuáles son las cuencas que por la degradación ambiental, que por la presión demográfica, se tenían que estar atendiendo, ¿no? Ahora son los que se llaman los infiernos ambientales, la conectividad, la importancia de la conectividad de los ríos. Y otro de los temas fue, por ejemplo, cómo incorporar el enfoque de cuenca en el ordenamiento ecológico. No son algunos de los temas. Entonces, sí, he estado muy metida con el tema de cuencas. Es que interesante esa trayectoria tuya, Elena. ¿Y tú cómo llegaste al tema de la planeación participativa? Bueno, también ya tiene su historia. Fíjate, yo como te decía, soy egresado de Chapingo y estudié una carrera que allá en la década de los 90 se llamaba Recursos Naturales Renovables. Y el énfasis se ponía en la planeación del territorio. Pero era una planeación en lo que ahora la geografía le llamaría el espacio relativo. Es decir, a partir de unos poquitos factores biofísicos, éramos capaces de predecir lo que sucedía en ese territorio, ¿no? Y el aspecto social o no se veía o estaba como marginalmente abordado, ¿no? Es decir, había poca interacción entre lo que los sujetos que lo habitaban hacían o tenían sobre esos recursos o esos aspectos biofísicos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me preguntaba cómo era posible que hiciéramos planeación sin escuchar esas voces a esas personas a las cuales el resultado de esa planeación les iba a afectar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese momento también, pues había toda una profusión por hacer estudios territoriales comunitarios. Fue el ordenamiento territorial lo que me fue acercando al tema de la planeación con carácter participativo, ¿no? Ahí me fui encontrando con gente que igual que yo se hacía la misma pregunta, pero que ya había andado un poco más sobre el tema y había encontrado maneras de hacer escuchar estas voces y hacerlas presentes dentro de estos instrumentos de planeación del territorio, ¿no? Cómo incluir sus voces, cómo incluir sus necesidades, sus prioridades, sus problemáticas, sus percepciones. Y así fue encontrando metodologías participativas que buscaban representar lo que ahora las humanidades llaman las subjetividades, ¿no? Me fui encontrando, como tú te acordarás de ese método de la evaluación rural rápida, los árboles de problema, las líneas del tiempo y principalmente el mapeo participativo, ¿no? Todas las comencé a incorporar a la elaboración de ordenamientos territoriales, planes de manejo y otros instrumentos parecidos que en aquella época pues se elaboraban, sobre todo con la CONAFOR. Yo estuve trabajando para la CONAFOR y en muchos ejidos hicimos este tipo de instrumentos. Pero sin duda pues ha sido el mapeo participativo mi principal herramienta metodológica, pero también teórica, ¿no? Desde ahí pues los he incorporado a la planeación, pero también es una manera de hacer que la gente pueda representar su propio espacio, ¿no? Cómo lo perciben, lo miran y cómo lo pueden mostrar en un mapa elaborado por ellos y ellas mismas, ¿no? Lo que es relevante desde sus propias experiencias y desde su propia cosmovisión, ¿no? Este concepto amplio que involucra una manera particular de relacionarse con ese territorio, ¿no?
Así es más o menos como llegué al tema de la planeación participativa. Es padrísimo como uno comienza con un enfoque y la vida y los intereses y las preocupaciones y las preguntas te van llevando hacia otro lado. No está genial, ¿no? Elena, pues para seguir con este diálogo y ya que estamos hablando de planeación, ya le entramos al tema de planeación, ¿por qué es importante hacer planeación en una cuenca? Pues mira, en la cuenca, como en todo territorio, hay muchísimas actividades productivas, ¿no? O sea, podemos tener agricultura, ganadería, minería, hay desarrollos urbanos, centros industriales. La cuestión es que cada una de estas sistemas de producción, cada una de estas actividades productivas están generando impactos que alteran la calidad, la cantidad y la variabilidad del agua. A través que descarga con tus sedimentos, la agricultura industrializada va a estar poniendo pesticidas, entonces tenemos compuestos organofosforados que van a desembocar en el agua. La minería, pues ya sabemos que el drenaje ácido, los metales pesados y llegan a los cursos de agua. En el país, más o menos solamente el 20% de los municipios tiene algún sistema de tratamiento, los centros industriales más o menos 17%, entonces todo lo que descargan va a los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, un poco el problema que hemos tenido es que siempre hemos estado haciendo una gestión del agua totalmente separada de lo que es la gestión del territorio, ya que nos lleva a que, bueno, tenemos según Conagua, 70% de los cuerpos de agua tienen algún problema de contaminación. Y bueno, y contaminación además tan fuerte que nos está poniendo problemas para la adaptación ante el cambio climático. O sea, ¿qué hacemos si todos los cuerpos de agua, 70% de nuestros cuerpos de agua están contaminados? Eso incrementa muchísimo nuestra vulnerabilidad finalmente, ¿no? Porque no vamos a poder utilizar esa agua. Claro. Entonces, por eso es importante la planeación finalmente en el territorio. Y además a eso increméntale pues que ahora también la cuenca, como dijiste, es un territorio hidrosocial, porque con presas, con acueductos, con canales, hemos alterado completamente la dinámica natural de la cuenca, ¿no? Y esta modificación, pues, sí genera desigualdades porque alguien recibe agua y alguien no recibe agua, ¿no? Y bueno, y ya sabemos además que hay un acaparamiento del agua en industrias, embotelladoras, cerveceras, mineras, dejando de lado a poblaciones originarias, poblaciones rurales, y entonces esto exacerba conflictos socioambientales y también nos incrementa la vulnerabilidad ante el cambio climático. Entonces, sí tenemos, el agua es como que nuestro indicador, es un indicador muy sencillo, muy rápido, que nos está diciendo la gestión del territorio va mal. Entonces, yo creo que por eso realmente no es sencillo, es algo muy complejo, evidentemente, pero por eso es necesario la planeación en la cuenca, porque pues el agua es irreemplazable, la necesitamos, o sea, nada reemplaza el agua. Entonces, si cada vez la necesitamos más, tenemos que hacer una gestión y una planeación por cuencas. Pues qué maravilloso, ¿no? Es un gran desafío para los planeadores en un territorio político tan complejo. Tan complejo, Sí. Pero esta planeación, sí, que se puede hacer a diferentes niveles, en cuencas tan grandes como 50,000 kilómetros cuadrados de Machapala, sí. Pero siempre es mucho mejor hacerlas a nivel local. O sea, siempre hay que comenzar por el nivel local. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo son las herramientas que podrían utilizarse para ello? Sí, yo creo que a mí me gusta el concepto de cuenca, además de su complejidad que implica y el desafío teórico-metodológico que conlleva, el hecho de que hace un importante reconocimiento que es un territorio hidrosocial. Y como territorio hidrosocial, como ya lo hemos estado comentando, pues está habitado por gente, por comunidades, por ejidatarios, por agricultores y demás personas, ¿no? Que tienen un largo pasado a veces, y formas propias de usar, manejar y pensar estos espacios. Fíjate, durante mucho tiempo, tú que lo has vivido de forma muy cercana, pues se promovió la planeación sin la gente. Y esto es increíble, ¿no?
Esto fue un gran error de que después nos fuimos dando cuenta de sus implicaciones, porque pues no había adopción de esos instrumentos y la operación de esos planes que emergían de las dependencias pues no eran coherentes con el contexto, con el territorio, con las necesidades de la gente, ¿no? Esas propuestas que emergían estaban fuera del contexto y de la realidad social, ¿no? Entonces, hacer planeación local, hacer planeación a esa escala comunitaria micro, pues significa reconocer que la gente que habita esta cuenca, estos territorios hidrosociales, tienen derecho a decidir sobre lo que sucede, sobre este espacio que están siendo habitados, que es motivo de ese ejercicio de planeación, ¿no? Esto, diríamos los que trabajamos más con el tema de la geografía humana, es hacer justicia espacial, justicia social, ¿no? Estas personas tienen experiencias muy válidas e importantes que van a hacer una diferencia en el territorio. Y que incluso esas estrategias que probablemente ellos están adoptando y están implementando, pues pueden ser mucho más efectivas que las que proponga gente del exterior, técnicos o académicos, ¿no? Entonces hay que involucrarlos, porque no solamente por el tema de derecho o justicia social, sino porque de esa manera podemos lograr que estos planes, estos programas, pues se adopten y tengan cierta continuidad. Hoy día yo creo que pensar la planeación sin la gente, pues ya es prácticamente imposible, ¿no? Sí. Y hay muchos métodos, ¿no? Hoy ya existen muchas metodologías de carácter participativa para involucrar a la gente local desde diferentes perspectivas teóricas. Hay unas que son como mucho más tímidas, que hacen consultas breves, ¿no? Que preguntan un poco cómo ve la gente, qué le gustaría, ¿no? Pero hay otros procesos que son muy activos, ¿no? Que son muy comprometidos y donde la gente realmente se les involucra desde el inicio hasta el final, buscando una participación mucho más autogestiva, donde al final el plan de la cuenca se les queda en manos de ellos y ellas y las están autogestionando, evaluando continuamente, ¿no? A ver, en general estos métodos van a recurrir, digamos, a espacios de encuentro colectivos donde la gente, a través de talleres apoyados con facilitadores, pues van a estar participando en dinámicas. Ahí la gente, los y las personas van a estar, digamos, expresando sus ideas, ¿no? Sus problemas, aspiraciones, van a reflexionar sobre los cambios del paisaje, qué había, qué ya no existe, qué sucedió, cuáles son esos escenarios futuros, qué deseamos para nuestra cuenca, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras prácticas productivas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué nos falta por hacer, ¿no? Y la idea es reflexivamente, pues, analizar qué problemas tenemos, pero también cómo podemos solucionarlos, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esas problemáticas en propuestas, en acciones, en soluciones que emerjan desde la propia intención de la comunidad, de la gente que habita ese espacio hidrosocial? A mí en lo particular me gusta mucho trabajar con líneas del tiempo. Me gusta incorporar el mapeo de actores, los árboles de problemas, los mapeos participativos a mano alzada y mapeos a escala, pero también generar matrices de acción con los y las productoras, ¿no? Cuando dábamos el curso de cuencas en la Facultad de Ciencias, pues todas estas metodologías se las compartí a mis estudiantes. Y algo que me encantó tiempo después, algunos me contactaron para decirme: profesor, estoy implementando estas metodologías y ¿sabe qué? Me permitió hacer el contacto con la gente, hacer propuestas con ellas. De otra manera, no hubiera sabido cómo llegar, cómo interactuar, cómo generar ese rapport, ¿no? que se necesita con la población. Entonces, estas metodologías son muy valiosas y rompe un paradigma, ¿no? Que la planeación sí se puede construir con la gente y se debe de construir con ellos y con ellas. Bueno, Elena, pues fíjate, hay otro tema que creo que también tiene mucho que ver con las cuencas, con los territorios, y que es el tema de promover formas de gobernanza. Ahora sabemos que hay muchas instituciones gubernamentales que por ley están obligados a promover
esas formas de gobernanza. Un ejemplo son los consejos de cuenca, ¿no? Que se ha escuchado ya desde hace mucho tiempo, la necesidad de operarlos, de instrumentarlos. Pero ¿cómo podemos construir esta gobernanza efectiva, si podemos usar esa palabra? ¿Qué ejemplos tenemos en México de buenas formas de gobernanza aplicado a las cuencas? Sí. Bueno, una manera efectiva en lo que tú has estado diciendo, ¿no? De trabajar con la gente, porque es eso, en la cuenca hay muchos actores, hay poblaciones, hay industriales, están los municipios, están las organizaciones de la sociedad civil, está la academia. Entonces, ¿cómo realmente hacer un trabajo integrado con todos estos actores? Dentro de la ley actual de aguas nacionales, tenemos una instancia que son los consejos de cuenca, que dicen que son de integración mixta y que justamente lo que según la ley lo que busca es esta gobernanza. Ahora aquí tenemos varios problemas realmente. Uno, tenemos 26 consejos de cuenca para 1.471 cuencas hidrográficas. Ya con eso estamos diciendo, ¿cómo haces que haya realmente una buena representación y legitimidad cuando tienes un consejo de cuenca en, por ejemplo, Lerma Chapala, 5 estados, más de 300 municipios, más de 50,000 kilómetros cuadrados? Eso no es posible. Además, hay que recordar que las únicas personas que pueden participar en el consejo de cuenca son los famosos usuarios. Es decir, aquellos que tienen una asignación, municipios, o una concesión, que son todos los privados. Es decir, aquellas poblaciones originarias, forestales, que son quienes en sus territorios se puede infiltrar el agua, en los bosques, ellos no pueden participar porque no tienen una concesión, ¿no? Poblaciones originarias tampoco pueden participar. Desplazados por presas, por acueductos, tampoco pueden participar. Entonces, eso hace... Y ya hay bastantes investigaciones al respecto y también publicaciones de la Auditoría Superior de la Federación que lo que están diciendo es los consejos de cuenca pues no tienen una representación legítima ni representativa. Además, los consejos de cuenca no tienen una autonomía financiera ni jurídica y solamente asesoran. Entonces ya sabes, es organismo de cuenca, yo aconsejo qué es, ¿no? Y bueno, te dicen gracias por participar, pero el consejo no pasa, ¿no? Entonces realmente no está funcionando. Tanto que no está funcionando, pues que está dejando un vacío enorme sobre la gobernanza en los territorios que está siendo ocupado por organizaciones de la sociedad civil, por la academia, para tratar otra vez de retomar la soberanía del territorio, ¿no? La rectoría del territorio. Ya hay, por ejemplo, hay muchos ejemplos, porque no puede haber uno, porque siempre decimos, el país es multidiverso, es pluricultural, ¿no? Entonces las instancias tienen que responder a esas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos comités ciudadanos de cuencas, ciudadanos, que después de haber hecho todo el trabajo que tú has indicado de planificación participativa, han formado comités de cuenca. Hay uno que está en Jalapa, por ejemplo, en Coatzacoalcos, otro se acaba de formar en la cuenca Bustillos, donde predomina la población menonita, lo cual es interesante y que también está trabajando en eso. Pero hay otras instancias como observatorios ciudadanos de agua, entonces que están trabajando con los organismos de agua municipales y viendo a ver dónde se está invirtiendo, cómo se está distribuyendo el agua, qué calidad del agua, por ejemplo en La Paz y en San Miguel Allende. Ahora, no todo es lineal, hay muchas veces que se puede trabajar con municipio y otras veces que no. Estas instancias y las organizaciones de la sociedad civil no pueden reemplazar a la autoridad. O sea, los municipios tienen la atribución de la distribución del agua y del saneamiento. Tienen que acompañar, tienen que vigilar, tienen que promover, pero no pueden reemplazarlos, ¿no? Hay también ahora se está formando mucho Contraloría Ciudadana del Agua, ¿no? Comenzó en la Ciudad de México por colonia. Y eso es interesante porque a veces a la gente de las ciudades, pues, no saben de dónde viene el agua, ¿no? Te dicen, no, pues de la llave. Sí, pero ¿y
es de un pozo, es de Cutzamala. Comienzas a reconocer de dónde viene y quién más utiliza esa agua. Y entonces, fíjate, van a construir un centro comercial, van a construir un desarrollo inmobiliario, cómo se está distribuyendo el agua. También es muy importante. Pero hay muchas, y yo creo que eso va a aumentar. Y va a aumentar porque también hay una ingobernabilidad. Tú sabes, en el 2012 se cambió el artículo 4 de la Constitución en México, se incorporó el derecho humano al agua y se puso un transitorio que un año después se tenía que cambiar hacia una ley general de aguas. Han pasado 11 años y no pasa absolutamente nada. Entonces, ese derecho humano al agua no se está realmente aplicando. Entonces, por eso hay todas esas instancias que están exigiendo para que se aplique el derecho humano al agua. Y entonces, hasta que no cambie la ley y no se implemente la nueva ley, yo lo que creo es que ese vacío, y menos mal, ese vacío tiene que ser llenado por otras instancias, ¿no? Totalmente. Pero, ya que tú trabajas mucho a nivel local, ¿no? Tú también tienes que ver experiencias de gobernanza a nivel local. Sí, me llama muchísimo la atención porque hay toda una efervescencia social y necesidad de la gente de organizarse ante justamente esos vacíos del Estado, ¿no? Recientemente tuvimos un proyecto con colegas colombianos donde trabajamos el tema de ciudades periféricas, espacios periféricos en Colombia y México. Estudiamos 2 casos, uno en Medellín. Para quienes nos ven y nos escuchan, pues Medellín tiene un valle muy chiquito y cantidad de laderas muy pronunciadas. Y ahí, por distintos procesos sociales, se han dado asentamientos que, digamos, en el discurso convencional se les llama irregulares, pero hay la necesidad de construir estos términos y hemos decidido llamarles asentamientos autoconstruidos o, en el peor de los casos, periféricos, ¿no? Ahí hay una comunidad muy autoorganizada, que es la del Pacífico, y ellos han dado una lucha muy fuerte porque el Estado los reconozca como un asentamiento en forma y tengan acceso a las políticas públicas del Estado colombiano. Es decir, están exigiendo su derecho a existir, ¿no? Básicamente. Entonces, durante mucho tiempo, pues ellos los han dejado del lado de los beneficios del Estado. Y han tenido que construir su propio espacio, pero también abastecerse de su propia agua, porque pues una de las limitantes de no ser reconocido por el Estado es que no te dan servicios. Entonces se han autoorganizado, han creado sus propios sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua. Y claro, detrás de esto, que se dice muy fácil, pues hay un proceso de mucho tiempo, de mucho activismo, de organización, pero también de toma de acuerdos, que lo sabemos, tomar acuerdos no es sencillo, pero a veces la necesidad, cuando está tan presente, facilita, ¿no? Facilita que la gente pueda desempeñar roles y abastecerse de un recurso que es tan vital como el agua, ¿no? En el caso de Morelia, que es el otro caso de estudio, ahí tenemos a Leandro Valle, que es también otra comunidad periférica que también se asentó de manera irregular, pero bueno, continúan luchando también por este reconocimiento del Estado. Y ellos mismos se han autoorganizado igual para poder tener acceso a este líquido, para distribuirlo y pues para tenerlo, digamos, más o menos constante entre los habitantes que constituyen a Leandro Valle. En los 2 casos existe un fuerte reclamo social al Estado, no solo para reconocerlos como un espacio habitado, sino también por lo que tú decías, por ese reconocimiento del derecho humano al agua. Ahora, ellos han hecho un gran esfuerzo para cubrir, digamos, al menos el tema de la cantidad, más o menos, pero hay que decir que no han logrado, digamos, cumplir con la calidad que se requiere para estar dentro de este derecho humano al agua. No obstante, pues bueno, es importante reconocer su esfuerzo, pero también que falta mucho por hacer. Sí. Ahora, de esto, algo muy interesante que me parece esto es que siempre que hablamos de manejo de cuenca, estamos pensando como que en el medio rural. Sí. Y finalmente, 70% de la población
vive en ciudades. Así Y lo es. que nos hace mucha falta es cómo realmente incluir a las ciudades en el manejo de la cuenca. O sea, las ciudades, el impacto de las ciudades en términos que te cortan toda la conectividad de los ríos, que te incrementan la contaminación de los ríos, el cambio de uso del suelo. Es inmenso el impacto de las ciudades y ya tenemos que comenzar entonces a incluir, a hacer un manejo de cuencas con las ciudades y que dentro de las ciudades entonces también hayan acciones que permitan que la dinámica de la cuenca continúe, ¿no? Y eso yo creo que es importante en lo que dices. Totalmente. Pero también otro punto muy importante es el papel de la academia. O sea, y acá somos nosotros y muchos más de lo que nos ven, pero es que finalmente somos nosotros los que tenemos que generar la información básica, biofísica, pero también información en términos de métodos de trabajo, ¿no? Para que pueda haber un diálogo horizontal, ¿no? Para que pueda haber una gobernanza, primero la información tiene que estar clara. Es el papel, es fundamental, es el soporte de toda la gobernanza, ¿no? Y bueno, sí me congratulo comentar que en el Centro Geo hemos generado un grupo de trabajo que se llama Agua, Territorio y Gobernanza. Es un grupo interdisciplinario, totalmente interdisciplinario, y que tenemos interés en analizar la gestión y la gobernanza de cuencas urbanas y rurales, ¿no? Y cuencas hidrográficas, y a través de métodos pues semi-cuantitativos, cualitativos, transdisciplinarios, con modelos hidrológicos, percepción remota, análisis espacial, en fin, muy, muy interdisciplinario. Y eso para dirigir tesis, para generar proyectos, o sea, como en todo, ¿no? La investigación interdisciplinaria cada vez va a ser mucho más importante. La investigación transdisciplinaria que tú haces también. Entonces yo creo que tenemos que seguir en ese camino, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos conversar durante horas, pero bueno, pues ha sido un placer poder conversar todo esto, sacar estas ideas, ¿no? Y bueno, esperemos que a todos les haya parecido interesante. Igualmente, Elena, pues un gusto siempre conversar contigo, se aprende mucho y que nos ven y nos escuchan, pues que también lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del área de formación a distancia para estar enterados de nuestra oferta académica, eventos, promociones y nuevos lanzamientos. Los esperamos en la próxima emisión.